Dicen que el que tiene propiedad cronotrópica y el automatismo sería el que le corresponde a cualquier tejido, cualquier punto que puede generar potencial de acción. Eso es. Entonces plantea esto, cierra la puerta por favor, se frío. Entonces plantearía lo siguiente: ninguna arritmia va a producirse por algún mecanismo que no sea. Lo siguiente. Que las arritmias son producidas por fallas en la conducción o fallas en la respiración. No hay otro mecanismo. Entonces, esta hay que agregarle otra propiedad que no lo vamos a poder estudiar, la propiedad hormonal. Entonces, esta sería, para lo cual ya hemos dicho que este corazón tenía dos orígenes. Uno es del mesangio, que determinaba unas propiedades, y el otro era del tubo, del anillo, del tubo que se generó el corazón. Entonces, esto es lo que hay que demostrar, para lo cual ustedes tienen que imaginarse, porque la universidad tiene mucha plata para tener 18 profesores en la cátedra, pero no tiene plata para poder hacerles ver de que la potencia de contracción. No tengo ni siquiera una aguja de inscripción que pueda permitirme ver la contracción del músculo. Claro, si me dice Bestial, esto tenemos plata, ahí tiene un ecógrafo para que usted vea la contracción, maravilloso, pues, ¿no? Porque una ratita yo lo puedo ver la contracción y la relajación. Para eso existen traductores especiales para poner abro el pechito del ratón o de rata y puedo colocar o hacerlo de frente a través del tórax como procedimiento no cruento como lo hacen los cardiólogos, y puedo estudiar, digamos, la actividad mecánica del corazón, pero no hay plata, pero hay plata para tener 18 profesores, de los cuales creo que son 7 los que dictan, y el resto, esa es la crítica. Los alumnos no hacen crítica. Los alumnos, me llama la atención de que ustedes son muy pasivos, muy pasivos. Yo ya estoy en la puerta, yo en cualquier momento me voy porque me voten o me voy porque ya no me alcanza la edad. Pero ustedes piensen, la universidad es el punto de inicio de la investigación. ¿Qué trabajo se puede investigar? Si el laboratorio ustedes tienen parece una cocina, no tenemos aparatos, van a ver el electrocardiógrafo que hay que jalar el papel para que avance, no, pues ese es un instrumento que tiene que estar a la mano. Nosotros lo vamos a hacer en los siguientes 6 para que no sigamos malogrando. Entonces primero lo que voy a hacer es lo más sencillo que se le pudo hacer. Ayer expliqué el corazón como bomba. Lo que hizo Frank y Starling, dos autores, un inglés y un alemán, independientemente, ni siquiera se conocían, hicieron el trabajo del Zapit. Hicieron lo que es el gasto cardíaco, la ley de Frank y Starling. Entonces, y eso lo hicieron pues hace 3 siglos. Y ahora seguimos con eso, ni siquiera eso vamos a hacer en la práctica. Entonces lo más sencillo que tenemos no, esa sencillo estaba adentro. Ah, esa es la que me puse. Y entonces eso vamos a hacer con lo siguiente. Primero vamos a anestesiar al sapito. La anestesia va a ser por choque espinal. ¿Qué es el choque espinal? No en el choque. ¿Qué es el choque espinal? ¿Ah? Claro, ese es lo que ocurre en la vida diaria. Todos los días hay accidentes, el piloto que está corriendo a gran velocidad se estrella contra una pared, el latigazo, que se llama choque espinal, de los huesos, al fracturarse la columna, cortó la médula, ¿está bien? Ese choque espinal. Entonces voy a provocar yo ese choque espinal, pero no así, golpeando, sino
con un estilete introduzco y lo destrozo, pues, lo corto transversalmente a la médula, eso va a ser un choque espinal. Entonces en este sapito lo que vamos a hacer, vamos a abrir el peto external. El peto external, el sapito ¿en qué parte estará el ombligo del sapito? ¿Ah? ¿Qué dice? En la parte media del abdomen, ¿cierto? ¿No? ¿Ah? ¿Qué dice? ¿Ah? ¿Qué dice? ¿El ombligo dónde estará? ¿Ah? Muy bien, no tiene ombligo. Entonces, más o menos a ese nivel, hacemos una incisión y corto así vertical hasta el suelo de la boca, hasta acá. Luego saco este pedazo y este pedazo. Libero ya esta piel y luego agarro, aquí voy a obtener el cipo externo, que es la parte inferior del esternón. Meto la tijerita y con una incisión corto así, hasta también al suelo de la boca. Entonces acá se va a abrir porque en el tórax existen, ustedes estudiaron el tórax, el respiratorio son dos resortes. ¿Cuáles son los dos resortes? Torácico y pulmonar. La caja torácica es uno y el otro Pulmonar. El pulmón. Y si yo corto de la caja torácica, porque la cavidad siempre es negativa, entonces esto se va a producir, entonces al cortar, entonces aquí voy a encontrar la aurícula derecha, la aurícula izquierda, el ventrículo, que hemos dicho que es y aquí estaría la aorta saliendo así, que se divide en la arteria pulmonar, en la arteria aorta, ya lo reconozco, aquí tengo que reconocer las propiedades. Por ejemplo, voy a hacer lo siguiente, con el estilete con que hice yo puedo punzar al corazón, al ventrículo, no aurícula no tengo. ¿Qué pasaría? ¿Qué observaré? Que este corazón, a cada pinchón que le voy a dar, se va a contraer. ¿Eso qué será? Eso me está demostrando algo, que será la respuesta del corazón a un estímulo, que puede ser químico, físico, con un estilete sería un estímulo físico. Además voy a estudiar en este detalle la propiedad o la capacidad o la estructura del corazón, que tiene gran cantidad de discos intercalares. ¿Cómo demuestro con esto? A cada pinchón no se contrae el sitio pinchado, sino todo el corazón. Entonces se comporta como una sola célula. Esto le llamaron un sinsitio. ¿Por qué? Porque todas las células están intercomunicadas. No hay sinapsis química, sinapsis eléctrica. Mire, con un estilete ya estoy sacando. Además voy a encontrar que una parte tiene un solo ventrículo. Por ahí va a regresarle la sangre por las venas pulmonares. Eso van a entrar al ventrículo. Y también a ese ventrículo le va a entrar la sangre. Así volteo esto. Tengo el ventrículo, acá están las aurículas, la aurícula derecha, aurícula izquierda, el seno venoso. Aquí por el seno venoso viene el retorno venoso, el seno venoso. Acá está el ventrículo, entonces solo tiene un ventrículo. Voy a encontrar que una parte se pone más oscurita y la otra parte. Aquí en este procedimiento puedo observar que el corazón está latiendo, ¿cierto? El corazón está latiendo. Entonces ya puedo ver cuando se contrae, entonces será la propiedad inotropa. Entonces estoy demostrando. Y le voy a dar unos fármacos y esta contracción puede ser más o menos intensa. Entonces me está sugiriendo cómo se comportaría frente a una droga. Por ejemplo, si le echo adrenalina, ¿cómo será la contracción? Si le pongo acetilcolina, ¿cómo será la contracción? Eso me va a informar nada más que en mis ojos. Eso es una propiedad de los farmacéuticos. Organoléptico, utiliza mis órganos porque no, la universidad no tiene un instrumento para poder. Además me permite observar que una parte se pone oscurita y otra es más clara.
Eso que me está indicando de que, si bien es cierto, este ventrículo va a trabajar con sangre arterial y sangre venosa, entonces me va a indicar que aquí se deberían mezclar, no logran mezclarse. Eso es lo que ocurre en el corazón de uno. Vena cava superior, vena cava inferior, se junta en la aurícula derecha, la sangre no se mezcla ahí. Ni en el ventrículo derecho no se mezcla, la sangre venosa mixta, tengo que meterle catéter hasta la arteria pulmonar, ¿cierto? ¿Para qué he hecho eso? Para aplicar aquí la fórmula de Fick. Ya no se usa ahora porque basta, el cardiólogo utiliza la forma no cruenta, que es el estudio por ecocardiografía, entonces lo deja ya estos principios. Entonces mira que estamos detalles, me estás indicando mucha información, por eso tiene que estar atento, porque la pregunta va a ser sobre eso. Ninguna pregunta va a ser un invento. Ahí cuando le echo adrenalina va a haber un aumento de la potencia de contracción. Ustedes imaginarán, yo no voy a decir cuál es el mecanismo de ese incremento de la potencia de contracción. Le pongo acetilcolina, va a bajar, yo no sé. De repente ahí le voy a poner agua caliente y agua fría. De agua fría más o menos de 5 grados. Van a haber variaciones en la actividad, en la frecuencia cardíaca. Le pongo agua caliente, 40 grados también. Entonces, ¿a qué se debe? Eso, ustedes tienen que especular sobre eso. Y puede venir una pregunta sobre eso, ustedes tienen que decir a qué se debe. Entonces, una vez hecho esto, estas propiedades, la otra ya entonces yo he visto la propiedad de contracción, la propiedad de relajación, lo he pinchado, la propiedad vasmotrópica, luego lo puedo contar el número de latidos, es el automatismo, ¿no? Entonces con un relojcito voy contando en cada actividad, y luego tengo acá la propiedad dromotropa. Antes de comenzar la dromotropa tengo que ver los efectos que va a tener los electrolitos. ¿Qué efecto va a tener? Ahí puede salir una conclusión. Fundamentalmente hay dos electrolitos que van a crear problemas. Uno es el potasio, que va a producir relajación. Ya el mecanismo ustedes se lo van a inventar. Y puede llevarme a disminución de la frecuencia cardíaca. Puede, pero así en esta condición no lo puedo localizar. Pero de hecho me va a bajar la presión arterial. Entonces la presión arterial va a estar sujeto a ciertos electrolitos. Por eso es que ustedes a su paciente le van a decir, coma verdura, y otros dicen, coma verde, señores, coma verde, verdura, ¿no? Entonces eso es. Y lo contrario es en el calcio, ahí sí hay una incongruencia. Cuando uno pone calcio, el calcio puede llevar, el potasio podría llevar al paro en diástole, el calcio puede llevar al paro en sístole. Si el calcio lo acompaño con adrenalina, la potencia va a ser mucho mayor. Pero sin embargo, en el ser humano ya adulto, la presión arterial, cuando le doy calcio, disminuye. Entonces ustedes se van a imaginar cuál es el mecanismo. Entonces, además de eso, voy a utilizar fármacos. Hemos dicho que ustedes van a echar sus gotas. Ese es otro problema. Las gotas no lo voy a inyectar, lo voy a echar así, dos gotitas. Y sobre la marcha voy a decir, cuenta la frecuencia cardíaca, y sobre la marcha va a contar y va a ver esta variación de la frecuencia. ¿Qué es lo que significa ese hecho? Entonces ustedes tienen que imaginarse, ¿por qué tengo la respuesta tan rápida? Echó 2 gotas, inmediato estoy contando variaciones. ¿Cuál es el mecanismo? Entonces ahí los receptores, ¿dónde estarán? Entonces esas cosas ustedes tienen que utilizar esa capacidad que tienen para identificar. Una vez que han hecho eso, vamos a ver con la adrenalina, la acetilcolina, le vamos a echar con el atenolol. El atenolol es un beta bloqueador específico para los receptores beta 1, mientras que propanolol es un alcohol de 3 carbonos, y el propranolol no es un alcohol de 3 carbonos, es una molécula de investigación.
Entonces eso, y es un beta bloqueador que agarra todo el beta, beta 1, beta 2, beta 3. Entonces aquí vamos a trabajar con atenolol que tiene actividad específica. ¿Qué va a pasar? Yo no sé, ustedes van a tener que estar expectativos de lo que va a ocurrir. Después le voy a echarle atropina. ¿Qué cosa sabía hacer la atropina? Eso sí para usted ver. ¿Qué cosa espero encontrar con la atropina? ¿No? No manguea. Alguien ya levanta la mano y dice, yo sí mangué, a ver, el de verde, siempre los de verde son inteligentes. A ver. Va a ayudar a la acetilcolinesterasa, pues para... ¿Cómo? Interviene en el metabolismo de la acetilcolina, pues. ¿Qué cosa va a hacer? Va a activar la acetilcolinesterasa para... Y si yo activo la acetilcolinoesterasa, ¿qué cosa hace la acetilcolinoesterasa? Degrada la acetilcolina. Y si degrada la acetilcolina, entonces ¿qué va a pasar? ¿Ah? ¿Qué va a pasar? Al revés. Va a anular a la acetilcolina. Claro, lo va a bloquear. Entonces no hace su efecto. ¿Qué hará la acetilcolina? ¿Qué hará la acetilcolina? Disminuye la frecuencia. ¿Por qué? Ya lo dijimos, eso tiene que estar a la expectativa. ¿Y la adrenalina? No sé. Entonces es así. Entonces vamos a hacer esos estudios. Ustedes tienen que estar a cada uno de los movimientos de que hace el sapito, está a la expectativa. Después voy a hacer las ligaduras. Voy a colocar la primera ligadura entre el seno venoso y la aurícula. Antes, cuando yo era estudiante, se referían que había 3 puntos. Uno de activación máxima, decía que aquí estaría el de activación máxima y aquí estaría un punto negativo en la aurícula y en el ventrículo así. Eso está dando a entender de que existirían marcapasos excitatorios e inhibitorios. Pero nunca más se volvió a tocar y no hay mecanismo para poder hacer esta especulación. Pero eso sí, que existen marcapasos positivos, hemos dicho en el corazón, tengo un marcapaso, está en el nodo sinusal, hemos dicho y hemos hecho su gráfico, acá está el marcapaso normal, tenemos el nodo AB que reduce la conducción y permite que las aurículas se contraigan ante los ventrículos. Y entonces al costadito hay un marcapaso al tejido de unión que da una frecuencia mucho más lenta. Y también el KISS, hemos hecho nuestro gráfico, también hacía un marcapaso de frecuencia más baja. Eso quiere decir que normalmente esto estaba trabajando con un promedio de 70, cuando fallaba esto, y eso ocurre en los viejos, porque dice que los chiquitos nacen con el 100% de sus células vivitas, células B, a medida que pasan los años se van muriendo porque ustedes cuando van en su histología encuentran que las células de una criatura, todas las células tienen un núcleo, y si hicieran un estudio de mi corazón, de las células miocárdiacas tendrían 8 a 10 núcleos, porque se ha ido dividiendo los núcleos, pero no las células. Entonces, y si esa célula cuando está hipertrofiado, cuando está muy exigido, etcétera, etcétera, llega un momento en que se incrementa hipertrofia, aumenta el tejido o las proteínas contráctiles, pero a la larga, ¿qué va a terminar? En una muerte. Las células se mueren y son reemplazadas por tejido fibroso, cicatriz. Entonces, en el nodo sinusal eso va a ocurrir, pero las células se van a morir y va a ir muriéndose la célula. De tal manera que si yo pienso, digo, en mí habrá pues siquiera un 10%, 15% de células P que lo tuve cuando era chiquito tenía 100%, tendré pues ahora 80, 85%, y eso va a ocurrir. Entonces va bajando, entonces este nodo sinusal comienza a disminuir su frecuencia y cuando ya llega a un momento crítico comienza a entrar. El siguiente punto es el tejido de unión. Nodo AB no genera potencial de acción, es el tejido de unión. Junction, es el tejido de unión
Pero lo hace como esto bajó la frecuencia, esto entró con una frecuencia alta. Entonces eso se describió como un síndrome de bradicardia taquicardia. Entraba con una frecuencia de 100, 120, entonces esto ocasionó un problema, hasta que identificaron de que esto era un punto accesorio que estaba entrando cuando fallaba esto, y entraba a tallar este. A esta enfermedad se llama la enfermedad de nodo sinusal, y es frecuente que ustedes se encuentren en las personas maduras. Eso es por madurez, por viejo. Pero además de eso puede ocurrir otro fenómeno, que esto, un balazo, rompió acá, entonces el nodo sinusal sigue trabajando normal y el ventrículo no entra, pues porque aquí ha habido un problema, pero no entra este potencial ventrículo y el ventrículo sigue viviendo, pero con su ritmo. Eso es lo que hemos dicho, el bloqueo tercer grado. Entonces el bloqueo tercer grado, ustedes saben que para esto ya hay solución, ponen su marcapaso y el sujeto sigue viviendo normal. Y que esos marcapasos pueden ser sincrónicos al nodo sinusal, si el paciente es joven. Por ejemplo, a un paciente joven le van a poner una frecuencia fija, no, porque él va a tener sus emociones, va a tener que correr, va a tener que jugar. Entonces lo limitaría, porque de frecuencia fija, marcapaso frecuencia fija le da 70 todo el día, porque así está calibrado. Eso se pone para un viejo, porque un viejo no va a hacer ya travesuras, entonces ya estará tranquilito nomás. Pero entonces para él habrá que ponerle un marcapaso sincrónico no sinusal dispara, el aparatito recibe la señal y se lo pasa pues, con su previo retraso nodo AB al ventrículo para que el ventrículo le dé la frecuencia que está dirigiéndole el marcapaso inicial. Entonces todo esto es lo que ustedes ven en la realidad. En el sapito también vamos a tratar de hacer. Entonces entre el primero que tiene una frecuencia, eso es lo que va a dominar todo. Entonces si yo pongo una ligadura acá, esto va a seguir funcionando y esto se va a paralizar. Y luego le voy a poner una segunda ligadura entre el aurículo y ventrículo. Ahí voy a encontrar que esto sigue latiendo con su propia actividad. Luego el ventrículo comenzará a trabajar con su propio ritmo. No se olviden que este sapito es un órgano denervado. No se olviden que hemos hecho la destrucción del tallo del encéfalo. Es un órgano denervado. Entonces la frecuencia de su corazón casi va a ser de frecuencia fija. Si nosotros pensamos con ese mismo criterio, decimos que nuestro corazón está siendo controlado por el sistema. ¿De dónde viene el sistema autonómico? ¿De dónde viene el sistema autonómico? El sistema vegetativo. ¿De dónde? Del hipotálamo. Ese es el centro. Ahí está el centro del apetito, de la satisfacción sexual, del hacer, de las inclinaciones. Ya hemos dicho que los amigos, el tercer sexo tiene pues sus propios núcleos distorsionados, es el fondo, es que todo tiene el hipotálamo hace todo. Entonces ahí bajan las dos haces, simpático y parasimpático, ¿cierto? Si lo corto, entonces ya esto es un órgano denervado. Si nosotros hiciéramos el órgano denervado a un humano, que es el choque espinal, la frecuencia cardíaca debería pasar de órgano denervado en el hombre de 110, 115. ¿Eso qué significa? Que en condiciones normales domina el vago nuestro cuerpo, por eso estamos con 70. Si normal debe ser 110, yo encuentro 70, eso significa que en condiciones normales el vago está dominando en nosotros. Bueno, esa va a ser la práctica. Y después, ya para rematar, vamos a agarrar todo el corazón con una tijera, lo sacamos todo y lo vamos a poner en un beaker con suelo con Ringer, y el corazón va a seguir latiendo a pesar de que lo hemos sacado ya de su sitio en el tórax, lo dejamos ahí y el corazón sigue latiendo. Va a confirmar lo que hemos llamado el automatismo. Eso es debido a quién. A que el diablito sigue trabajando.
¿Cuál es el diablito? El El IF. o sea, ese. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en la práctica, por eso tienen que tener mucho cuidado y atento, pues no estar conversando, no es para risa. Entonces, ahora sí vamos a tratar de ya hacer un contrato de información para mi práctica. Yo no necesito hacer introducción porque ya lo he hecho la introducción. Lo que tienen que hacer es comenzar a es lo que vamos a ver en el potencial de acción, en el NEL, en el corazón. Hemos diferenciado del potencial de acción que se genera en este sistema que derivó del mesangio, y eso no está en los libros, no está en los libros, tienen que estar atentos. Luego hemos visto cómo la velocidad de conducción variaba, uno en el sistema de conducción y otro en masa muscular. El que hace la naturaleza artificial, lo voy a dar un pinchón al corazón, me va a estar informando la propagación en el músculo, el que derivó del tubo. Entonces tampoco no está en los libros, entonces tenemos novedades. Y encima, una vez que tengo todo esto, he hecho el ciclo cardíaco, conjunto de eventos que tiene por finalidad dar un volumen sistólico. Y luego hemos llegado al débito cardíaco, gasto cardíaco, conjunto, esa es la cantidad de sangre que va a botar mi corazón en un minuto. El gasto cardíaco es el producto del volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. Entonces ahora sí, ahí llegamos. Ahora, esta contracción, este corazón que se contrae, puede darme dos tipos de resultados. Un resultado era la función sistólica, la función bomba, y la otra función diastólica, ¿cierto? La función bomba lo puedo medir midiendo la presión arterial, midiendo el gasto cardíaco, puedo medir la fracción de acortamiento, puedo medir dosando adrenalina en sangre que me va a orientar, puedo medir mirando en un eco la potencia de contracción, y es lo que van ustedes a ver mirando este corazoncito. Y la función diastólica, ya hemos dicho también, es viendo la presión en la aurícula izquierda, si es para la izquierda, que es lo que nos importa a nosotros, porque el ventrículo izquierdo es el que va a dar la circulación coronaria, fundamentalmente. Entonces ese es el que se va a dañar con mucha frecuencia en nosotros, y hay que darle más importancia al lado izquierdo. Entonces, cuanto más infartos hay, cuanto más hipertrofia hay, más engrosamiento del músculo miocárdico, porque el músculo está siendo exigido, entonces ese músculo se hipertrofia, se pone rechoncho, hay cicatrices. Entonces, para relajarse, para llenarse, dice que necesita que la aurícula se contraiga con más potencia. Eso es función diastólica. ¿Cómo mido? La presión diastólica final ventricular. Ese es el que me está midiendo eso. ¿Cómo mido? En que la onda E de flujo transmitral resulta menor que la contracción de las aurículas. Esa es otra manera. El ecografista no va a ver esta situación y no va a decir acá hay disfunción diastólica. Un hemodinamista dice, mete su catéter de cuña y mide la presión en la aurícula izquierda, encuentra 25, cosa que debe ser 7, 8, entonces aquí hay pues una presión intermitente, ¿no? Entonces, dice que todos los cuadros de insuficiencia cardíaca comienzan con disfunción diastólica. En alguna medida, y eso lo va a decir las carniceros, agarran el corazón de un toro joven, el cuchillo corta con suma facilidad. Le llevan un toro viejo que lo han matado y al cortar dice, este es un toro viejo porque el cuchillo cruje por la cicatriz, cruje por la hipertrofia, ¿no? Entonces ya no corta bien. Entonces ese toro pues tiene un historial muy grande ya, entonces ya no corta bien. Entonces entonces ya tenemos dos funciones, y ahora la presión arterial es una medida de la función. Entonces es la presión que se ejerce a la columna sanguínea sobre el endotelio del territorio arterial. Eso es. Siguiente, por favor. Aquí
la definición, la presión arterial, hemos dicho ya, ustedes se determina por varios mecanismos, por método cruento, no método incruento. Método cruento consiste, cruento es así que el que hace daño, meto un catéter, lo mido ahí, es un método cruento. En el laboratorio metíamos un catéter en la arteria del perrito, el método cruento, eso no se puede hacer cada rato. El método no cruento, ponerle un tensiómetro, ponerlo, por ejemplo, un ecógrafo para que me mida la presión, puedo hacer ese procedimiento, o un Sonic que me mide también a través de la eco, la presión arterial. Y nosotros vamos a determinar por ese método la presión sistólica y la presión diastólica. La presión sistólica será la fuerza con que, la potencia con que el corazón esté expulsando la columna sanguínea, y la resistencia sería el que se opone a esa presión. Esto lo van a hacer estudio por la ley esta de la resistencia. Poiseuille, hemos dicho, la fórmula de Poiseuille, Poiseuille se escribe, Poiseuille, es un francés, Poiseuille. Eso nos va a relacionar el diámetro del vaso, la longitud del vaso, la viscosidad de la sangre, los que van a dirigir estas dos variables, presión sistólica y presión diastólica. Entonces, normalmente vamos a llegar a la concepción de lo que ustedes ya saben, la presión sistólica es 120 y diastólica es 80, eso es la presión. Hemos dicho hasta la saciedad que los valores que damos acá son valores, digamos, promedios en sentido, digamos, estricto. La mitad más uno, eso eran nuestros valores. Pero en presión arterial, la presión que estamos dando no es la mitad más uno. Voy a hacerme entender. 120,80, la presión sistólica, 120,80 de diastólica, no es la presión que tiene la mitad más uno de la población, porque esa debería ser por definición estadística. En este caso, esta presión, los cardiólogos en dos grupos, el JNC americano, el europeo, y luego el Task Force estudia la presión arterial. Y ven, ellos se reúnen cada 4 años para proceder a hacer un meta-análisis de sus valores de la presión arterial. Para eso tienen una revista que se llama Hipertensión, y ahí está casi toda la información, y producen estos dos criterios. El JNC americano estudia la presión arterial de un sujeto mayor de 18 años hasta los 120 años que vive el hombre. Y el Task Force, la presión arterial de 18 años para abajo. Entonces, porque ahí hay problemas. Entonces, con estos dos criterios sirven para evaluar la presión arterial. Pero para esto ellos se reúnen y dicen cuál sería la presión ideal. La presión ideal es la presión que menos daño hace al organismo. Eso es el problema. Aquí la presión que estamos dando, la presión que estamos sugiriendo, es la presión que menos daño hace a mi cuerpo. Esa presión que hace menos daño a mi cuerpo, dice que es 115/75. ¿Apuntaste en tu cabeza? 115 la presión sistólica, 75 la diastólica. ¿Hasta cuándo lo debemos aceptar? Hasta 120,80. O sea que el valor que nosotros estamos aprendiendo es hasta ahí no más, pues no más. De 121,81 hasta 139,89 se llama prehipertensión. Prehipertensión es igual que la prediabetes, ¿no? Entonces ya estamos fuera. Y por encima de 140,90 ya es hipertensión. Eso es en el criterio del JNC para los sujetos mayores de 18 para arriba. Pero para los chiquitos no, eso no juega. Para los chiquitos hay tablas, sendas tablas. Por ahí hay un intento. New England hace 3-4 años trató de sacar, pero no me parece que sea exacto eso. Entonces los pediatras, los que se dedican a pediatría, tendrán que tener un grupo de tablas
porque habrá para el recién nacido, para los primeros días de vida, para el primer año, para los así. Tablas cuánto es la presión normal y la presión hasta dónde debe ser aceptada. Entonces eso juegan en tablas, tendrán que tener un conjunto de tablas. Entonces tenemos dos criterios, y ya está. Además nos va a plantear lo siguiente: esta presión sistólica y diastólica nos va a dar una presión media. Esto lo hace la naturaleza. El hombre lo intenta reemplazar con fórmulas. En este caso, dice, esta sería la presión media, la presión que realmente está actuando sobre mi organismo. Eso dije también en la primera clase, que habría dos maneras de hacer esta presión. Puede ser pulsátil, como lo hace en nuestro organismo, o puede ser presión continua. Entonces, eso hicieron los investigadores. El efecto va a ser igual, de acuerdo a los investigadores, pero que la naturaleza no ha podido inventar uno que haga presión continua. Entonces lo que le conviene y lo que sabe hacer es la presión pulsátil, y esa presión pulsátil, la arteria sale con una presión pulsátil, pero en el camino se transforma, en el camino sale así, presión pulsátil, pero en el camino esto llega a una presión hidrostática. Esta presión hidrostática es la presión que va a perfundir los tejidos. Esta es la presión de los capilares. Acá entra esta presión de 35. Ustedes saben que el riñón, para poder perfundir el glomérulo, eso es 50. Entonces cada tejido ya tiene su presión de perfusión. Esta presión hidrostática es el que va a hacer salir todos los nutrientes, los elementos al intersticio, y va a perfundir los tejidos. Ya no es una presión pulsátil, la que es una presión continua. Esa es, y eso nos enseña además algo, que hay que regular esta presión. ¿Cómo lo regula? Lo regula, pues tiene las arterias, tienen su fibra muscular, pero la aorta no, pues la aorta, ustedes ven que es una pared muy rígida, eso no se va a contraer ni se va a relajar. Las arterias como la femoral, la humeral tampoco. ¿Cuáles son las arterias? Son estas arterias chiquititas que van más o menos de 50 a 100 micrómetros de diámetro. Ese es el que tiene fibra muscular, porque el capilar no tiene. Es esta que puede contraerse porque es una fibra muscular lisa el que puede actuar. Es a este nivel donde va a actuar las medicinas. No actúa en la aorta, ni arterias grandes, ni medianas, sino en las chiquititas, en las arteriolas. Entonces eso nos plantea eso. Aquí la presión de pulso, y si yo tengo una presión así, la presión de 120,80, entonces será esta diferencia. Pues. Siguiente, por favor. Ahí está en los métodos de estudio. Cruento en el laboratorio, en la calle será pues. Y para esto hay recomendaciones. Se puede aceptar ese tensiómetro digitálico, dice que el que se coloca en el brazo, no en el antebrazo, menos en el dedo. Por ahí hay tensiómetro digitálico, poner el dedito ya no, pues eso no. Acá sí dice que son buenas. Y pues acá están los trazados que nos plantea el JNC. La última JNC que se ha producido hace 2 o 3 años, el octavo Joy. El octavo Joy es el que plantea esto y son los valores. Siguiente. Esa es la presión. La presión sistólica. La presión sistólica. Coloco una... ¿Qué cosa es esto? Esto es un torniquete. Un torniquete puede ser un pedazo de tela que lo pongo y lo ajusto, le pongo un palo y le doy vuelta hasta que esa lo va a comprimir la arteria, ¿cierto? Así es. Y eso se hace cuando tengo un sujeto que tiene una lesión arterial, para que no se muera por el sangrado, le pongo un torniquete y le doy la vuelta hasta que ese torniquete lo cierra, lo cerró acá, le puso y lo cerró. Entonces ese torniquete comienza a soltar, A medida que va soltando, llegará un momento que la presión que le has puesto en el torniquete esté por debajo de la presión con que el corazón esté empujando la sangre. En ese momento pasará un puchito de sangre, eso se llama toque,
Eso se llaman los ruidos de Korotov. Eso será un toque muy discreto, un tum. Eso significa la presión arterial sistólica. Eso no tiene nada que hacer con ruido cardíaco. Ese es el momento en el que la presión ejercida por el ventrículo en la columna sanguínea supera la presión del torniquete. ¿Está claro eso, no? Entonces en ese momento marco presión sistólica y después sigo abriendo, sigo soltando, comienza a agregarse a eso un ruidito, un soplito, eso será el segundo ruido de Korotov, un ruido más intenso, áspero, será cuando he soltado y está pasando más sangre, tercer ruido, y luego habrá un cambio de ese soplo. Entonces en ese momento se debe tomar el cuarto ruido, y en ese cuarto ruido sí dice que los pediatras deben tomar la presión arterial a los chicos de 14 a 15 años, a esa edad. Después seguimos bajando hasta que ya no hay ningún ruido. En ese momento decimos el quinto ruido de Korotov, la presión diastólica. De ahí ya el flujo se transformó en flujo. Un flujo laminar ya no produce ningún ruido. Y eso lo justifico. Agarro un estetoscopio, me pongo en la arteria. Si ustedes se ponen el estetoscopio en la arteria, van a ver que no hay ningún latido. ¿Por qué? Porque el flujo laminar, y eso es lo que ocurrió. Y esto se hacía antes con un aparato que se llamaba pachón. Entonces eso sí me permitía medir la presión sistólica y la presión media. Pero se perdió esa característica. Siguiente, por favor. La presión arterial, esto es la fórmula de la doctora Page. Es el producto, la presión es el producto del cardiac output por resistencia periférica. Entonces, ¿qué cosa es el cardiac output? Ustedes saben, el cardiac output es lo que la fórmula que nos manda, que es el gasto cardíaco, es frecuencia cardíaca por volumen sistólico, esto es el cardiac output. Eso lo multiplico por la resistencia periférica. Resistencia periférica lo hemos hecho también, la presión arterial media, de la aorta menos la presión en la aurícula derecha, entre el gasto cardíaco, esto nos da la resistencia. Entonces tengo ahí las dos fórmulas y multiplico esto con esto, tengo la presión arterial. Ya hicimos esta fórmula. Esta fórmula la hemos dado en unidades de resistencia, lo que ustedes resultados se multiplican. Y este resultado lo voy a obtener en la presión arterial media. La presión arterial media es una raíz de enzima. Siguiente, por favor. Claro, eso. ¿Podría regresar? Esto se refleja por una frecuencia, y esto está hablándonos del volumen de lleno, los factores que estamos indicando. Siguiente. La presión arterial, eso hemos dicho, que lo normal, lo ideal es esto. Lo normal acepto, hasta dice ahí también. Prehipertensión entre esto y esto. Hipertensión a partir de este momento. Logrado, si ya no hay problema. Lo que hay que tener en cuenta es que la presión arterial hay que tener mucho cuidado. Nunca se debe dar el informe en la primera medida. Siempre es necesario que pase varias determinaciones antes de decirle al paciente que tiene una hipertensión arterial. Y en segundo lugar, si yo tengo un paciente diabético que tiene un infarto, yo no voy a esperar a que tenga 140 para que diga que usted es hipertenso, no, con 130 ya lo estoy diciendo que usted ya es hipertenso. Puedo aventarme ese diagnóstico. Siguiente. Esta es una característica, pasamos nomás, sigue. Ahí están los ruidos de Korotov, en el tomado de la presión arterial. Eso sí es importante. El índice cardíaco, hemos dicho, el gasto cardíaco por superficie corporal, eso debe ser 2.8 litros, o sea, 2.800 mililitros por minuto por metro cuadrado de superficie, la cantidad de sangre que debe lanzar el corazón. Siguiente. Ahora, esa es la fórmula del doctor Page. Entonces, para esto nosotros vamos a plantear, vamos a abreviar porque si no nos alcanza el tiempo.
La presión arterial, como ustedes pueden imaginarse, no es constante, va a variar en todas las condiciones. Y va a variar en función a dos factores. Uno es un mecanismo neurológico o nervioso, y eso está regulado fundamentalmente por el sistema, por el tallo del encéfalo, el centro que controla la presión arterial desde el punto de vista neuronal es el tracto solitario. En el tracto, para esta función necesito fuentes de información. Tengo por un lado la bifurcación de la carótida, acá está el bulbo carotidio. Aquí en la pared del bulbo carotidio tengo receptores que me están haciendo al intercambiador epitelial, están recepcionando, y de acá va a llevar la información a través del noveno par, la información de la presión arterial, y lo va a llevar, tenemos acá el bulbo, que ya está. Aquí tengo el centro de control, que viene a ser el núcleo del tracto solitario. Ese es el regulador. Entonces, este núcleo del tracto solitario, de acuerdo a la cantidad, cuanto más presión existe, esta arteria, se va a tratar de distender, y esto es lo que va a censar este receptor. Es un presoreceptor, lleva al tallo, y hay otro punto de información que viene del arco aórtico a través del décimo par, va a llevar la información al mismo núcleo. Entonces, con estos dos datos, este núcleo, si está incrementado, va a actuar sobre un centro cardioinhibidor. Entonces, este tracto es un cardioinhibidor y va a inhibirlo. Y al inhibirlo, la información va a salir fundamentalmente por el vago, y este vago, esto sería el nervio preganglionar, y el fibra postganglionar chiquitita termina en la aurícula derecha, donde está el nodo sinusal, y lo va a inhibir. ¿Sí? Esto sería una vía. Entonces, cuando sube la presión, dice este regulador, recibe mucha información, lleva al cardioregulador, este cardio inhibe a un cardioinhibidor, y al mismo tiempo, lo va a estimular al cardioinhibidor, estoy poniendo, y lo va a inhibir a otros centros cardiomotores. Este cardiomotor va a actuar sobre la pared primero sobre el corazón, y el otro va a actuar sobre el centro cardiomotor, que va a terminar en la corteza suprarrenal. Entonces, de esta manera va a controlar la presión arterial. La ganancia, este mecanismo es bastante estrecho. Lo vamos a ver en transparencia. Cuando baja la presión, entonces detecta esto, anula esto y estimula a los otros. Repito, entonces tengo tres centros. Uno es el centro del vago, otro el sistema simpático y un cardiomotor. Cuando está la presión elevada, censa esa información y me va a estimular al centro del vago. El vago dispara y frena la actividad, baja la frecuencia. Y si baja la presión, y al mismo tiempo ese mismo estímulo hace que inhiba la descarga del sistema vascular simpático, inhiba el trabajo de la suprarrenal. Cuando la presión baja, entonces esta información llega acá, entonces este centro inhibe al cardioinhibidor, entonces suelta y activa los otros, de tal manera que se controlaría la presión. Esto es un mecanismo pasajero, que eso se produce en forma, digamos, una respuesta inmediata, pero hay otra respuesta que es mucho más efectiva, y ustedes eso lo conocen,
cuyo centro está en este segundo sistema, es el famoso RAS. El famoso RAS, ¿dónde está el centro de este famoso RAS? ¿Dónde está? Y si tenemos acá la arteria aferente, acá tengo el ovillo del capilar glomerular, acá tengo la arteriola eferente, la arteriola aferente, acá está una arteria renal, acá está la aorta, entonces acá tengo el glomérulo, tubo contorneo proximal, el asa de Henle, acá tengo el tubo asa gruesa de Henle, acá estaría el tubo contorneado distal, el colector y hasta. Entonces acá tengo el aparato yuxtaglomerular. El aparato yuxtaglomerular es también, hemos dicho, producto de esas células mesangiales. Estas son fibra muscular lisa, diferenciada, y que comienzan con estas células que se llaman las células de la mácula densa. No se olviden que aquí está trabajando unas células que tiene la propiedad de hacer es un cotransportador que se llama NKCC2, ¿cierto? Esto es esto. Está sacando sodio, potasio y 2 cloros. Y por otro lado, en el lado vasolateral, está trabajando esta bomba sodio, potasio, ATPase. Esto aumenta la osmolaridad del intersticio. Y esta misma bomba lo tienen estas células de la mácula densa. Y de esto lo que va a censar es al popular sodio. Entonces, ¿cómo va a trabajar? Este es la forma como se controla la presión. Suponiendo, y estas células están integradas con un conjunto de células que se llama LASI. Entre ellas hay unas células granulosas que son las que van a producir la renina. O sea que esta sería la que produce renina. Y estas van a actuar en la asa aferente. También se llaman las células de Purkinje, como quieran ustedes llamarlo. Entonces, ¿qué pasa si la presión comienza a subir en la aorta? La presión comienza a subir. Esto es el mecanismo de regulación de la presión arterial. Comienza a subir la presión. Esta presión al subir aumenta la presión en la arteriola aferente. Esto hace aumentar la presión en el capilar del glomérulo, la presión. Esto va a hacer aumentar la presión neta de filtración. Y esto va a aumentar el diafragma. La tasa de filtración glomerular. Y entonces, como hay mucha presión, hay más filtración, la sangre, el filtrado va a ser mayor, bien rápido. Esta rapidez con que va a pasar a este segmento hace que estas células que tenían en su borde, en cepillo, no logre retirar todo el sodio. No logre, porque pasa muy rápido. Esta rapidez con que pasa, alcanza. Ustedes saben que aquí está entrando con 300 miliosmoles de osmolaridad, aquí sigue 300 miliosmoles, aquí está 1200 miliosmoles, y aquí está la región, ustedes saben, impermeable al agua. Esto es la región impermeable al agua, no se absorbe, pero se absorben los solutos. Entonces aquí entra con 1200 miliosmoles, al ascender comienza a perder sodio, potasio, calcio, magnesio, llega a este nivel muy rápido con más de 100 miliosmoles.
y esto lo detecta esta célula que tiene las miobombas. Entonces aquí va a liberar adenosina, tiene un receptor A1 y esto va a utilizar proteína GQ. Esta proteína GQ, una proteína G, esto va a liberar gran cantidad de calcio. Este calcio va a actuar sobre la fibra muscular de la arteriola aferente y lo va a producir la contracción. Entonces estamos haciendo un mecanismo de regulación, está controlando la presión arterial. Y de esta manera bajará la presión, entrará con menor presión, bajará la presión en el capilar, bajará la presión neta de filtración, el filtrado será más lento, más despacito, entonces, o así sea, entonces, por lo tanto, en esta región habrá menor cantidad de sodio en el ultrafiltrado, entonces eso detectará estas células de la mácula densa y le pasará la información a esta fibra muscular lisa granulosa y comenzará a producir su renina. Esta renina será secretada hacia el capilar, pasará por el capilar y se meterá por el sistema vascular en los vasos peritubulillares y esto entrará al sistema sanguíneo y acá este sistema pasará, por aquí está el hígado. El hígado está produciendo el angiotensinógeno. Este angiotensinógeno tiene pues unas proteínas, gran cantidad de aminoácidos en su estructura y entonces esta renina, la renina es una enzima, le va a sacar un polipéptido de 10 aminoácidos, esto se llama angiotensina 1, esto pasa por el pulmón, en el pulmón va a sufrir la acción de una enzima convertidora del ECA1 y esto transformará este angiotensinógeno en angiotensinógeno 2, ya no de 10 aminoácidos sino de 8 aminoácidos y este angiotensinógeno actuará sobre las venas, vamos a esquematizar así, entonces esto llegará por las venas a la aurícula izquierda y pasará al ventrículo izquierdo y del ventrículo izquierdo será expulsado hacia la arteria periférica, esto pasará por los capilares, esta angiotensina 2 actuará sobre su proteína G de las células endoteliales de la arteria y también la fibra muscular en las arteriolas, esa chiquitita que hemos dicho, va a producir la contracción de la fibra muscular porque está actuando sobre los receptores, la proteína GQ, y por lo tanto se está liberando gran cantidad de calcio. Este calcio actúa sobre las proteínas contráctiles y se hace la contracción y por lo tanto está aumentando la resistencia periférica a esta sangre en el capilar. Aquí están las vénulas, en las vénulas también actúa y produce vasoconstricción venosa. Entonces, y esta vasoconstricción venosa hace que el retorno venoso aumente y el ventrículo derecho tendrá más sangre en la vena en el ventrículo derecho y el ventrículo derecho tendrá que botar más sangre, más volumen y por lo tanto aumentará el gasto cardíaco. Ahí de esa manera tenemos aumento de esto y de estos factores y por lo tanto será aumento de la presión. Entonces este es el mecanismo que usa el sistema RAS. Este es uno de los principales mecanismos. Sobre esta, casi toda la terapia que tenemos sigue siendo, claro,
Antes se decía que la hipertensión arterial era un cuadro, un 95% de causa desconocida esencial, pero había un 5% de causa conocida. Pero ahora yo diría que ya está avanzando la parte conocida, ya estamos conociendo más y más. Entonces ya ya conocemos dos factores. Y además también hay otra sustancia, la guabaína endógena, que se parece a un digitálico endógeno, nuestro organismo lo produce, también contribuirá a este incremento de la presión, al control de la presión, y a eso lo rematan con algo que ustedes recuerdan de sus conocimientos de renal. Encuentran aquí, si yo tengo un paciente normal, en un paciente normal elimino sodio, elimino glucosa, elimino aminoácidos, todos estos van a tener que ser reabsorbidos. Entonces, ¿qué va a pasar en esta región del tubo contornado proximal? La carga de sodio, más glucosa, más aminoácidos, más, y si este sujeto es normal, de por sí estamos viendo 700 gramos de sal, y si el sujeto es hipertenso y tiene, con esos 700 gramos está más o menos utilizando 180 gramos de glucosa, pues si este paciente es hipertenso, es diabético, ya no estamos viendo esa cantidad, sino estamos viendo 1000 gramos de glucosa, estamos viendo 2000 gramos de sal, y por lo tanto este movimiento de sodio hace que el sodio ingrese al torrente sanguíneo y por lo tanto fije agua. Entonces tenemos un problema, ya es el hipertenso. Esto tal vez formaría parte del síndrome metabólico, mucha carga. Entonces, por eso es que debe uno pensar de no comer mucha sal. Segundo, no engordarse para no tener mucha carga. Dice que si yo administro, se comen un pollo, 2 pollos, todo eso es puro aminoácido. Y esto me va a forzar acá, lo va a llevar al paciente a una hipertensión. Al otro lado que tenemos es acá una bomba que se llama en la célula, en la porción temprana del tubo contorneo distal. Aquí tengo un cotransportador que bota sodio y bota cloro. Esto maneja el 7% nada más de sodio, pero esto está regido por una proteína así. Esta proteína es otro problema, que crea y va a fijarme mucha sal, comienza a retener sal, a la larga me va a llevar a una hipertensión arterial. Entonces ustedes ya están viendo que esta parte tenemos que comenzar a estudiar. A estas propiedades que estoy tratando de enfocar, ustedes están haciéndose el estudio a través de las vesículas extracelulares. Esto sería una función autocrina y paracrina del riñón que puede explicar el cuadro de hipertensión. O sea, en otras palabras, no solamente es problema neurológico ni tampoco del RAS, sino este conjunto digamos, de fenómenos que se producen. También puedo tener alteraciones en este NKCC2 que está en la porción gruesa del asa de Henle, o sea, en la zona dilutor medular de la orina. Tenemos problemas. Y también tengo acá las células principales que están acá, estas células principales donde actúa la aldosterona. También tengo otro punto donde voy a tener este fenómeno de retención de sodio. Ustedes saben muy bien cómo actúa la aldosterona, ¿cierto? ¿Cómo actúa la aldosterona? Chino, ¿cómo actúa la aldosterona? La aldosterona es producida por la glándula suprarrenal. Esta aldosterona ingresa a estas células. Aquí está el núcleo. Y al ingresar se pega a un transportador intracelular. Con esto ingresa dentro del núcleo y le copia el núcleo del código genético y saca un RNA mensajero. ¿Y le copia qué? La bomba sodio-potasio. Y si le pone bomba sodio-potasio, se lo coloca en la célula
en la parte vasolateral, y esto va a botar toda la cantidad de sodio, 3 sodios, y devolverlo por 2 potasios. Estos 3 sodios van a entrar al torrente sanguíneo y estos sodios van a fijar agua y hasta la presión arterial arriba. Ya está. Y además le va a meter un canalito de sodio, y que el sodio que no lo capta, lo capta esa que tiene para cebar a su trabajo, y hasta otro mecanismo de manejo de sodio. No se olviden, por eso el sodio es un electrolito ligado a la hipertensión arterial. Bueno, yo creo que vamos a seguir hablando el día mañana, ¿no? Si hay